Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio de TV UNAM. Hoy, 6 de noviembre, vamos a hacer un programa dedicado a Estados Unidos a propósito de la jornada electoral que se vive en aquel país. Están en nuestro estudio para esta conversación en vivo el ex embajador de México en los Estados Unidos, Jesús Silva Herzog, y también el profesor Fernando Escalante Gonzalvo, quien es catedrático en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Quédese con nosotros a esta charla sobre los Estados Unidos a propósito de las elecciones en aquel país. Pues como decíamos, en estos momentos se está realizando el cómputo de votos, se están cerrando las casillas en los Estados Unidos y a propósito de aquella jornada electoral vamos a hacer un análisis de la realidad política, económica, social de los Estados Unidos. Ya están con nosotros nuestros invitados, vamos a ver una pequeña cápsula a propósito de la jornada electoral en los Estados Unidos y regresamos ya a nuestra conversación a fondo. Acompáñenos. Este martes 6 de noviembre tiene lugar uno de los acontecimientos políticos más relevantes del orbe, la elección del presidente de los Estados Unidos de América. Como ocurre cada año bisiesto, el martes que cae entre el 2 y el 8 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses están llamados a las urnas para elegir a quién será el inquilino de la Casa Blanca por los próximos 4 años. Este periodo puede alargarse a 8 años si el presidente es reelegido, y el titular del Ejecutivo norteamericano solo tiene derecho a presentarse a una reelección. Ahora bien, en los Estados Unidos las elecciones presidenciales son indirectas, pues el presidente no es votado directamente por los ciudadanos, sino que estos, en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, eligen a delegados o compromisarios que conforman el colegio electoral que finalmente designa al presidente. El colegio electoral está compuesto por 538 electores, número equivalente a la suma de los 100 senadores, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 3 delegados de Washington, D.C. Al tratarse de 538 electores, el candidato que aspire a la presidencia deberá obtener al menos el 50% más 1 de los votos del colegio electoral, es decir, necesita el respaldo de 270 delegados como mínimo. En esta elección, el presidente demócrata Barack Obama busca su reelección tras haber derrotado en 2008 a John McCain para convertirse en el primer presidente de origen afroamericano en los Estados Unidos. El candidato del Partido Republicano es el empresario Mitt Romney, quien venció en las elecciones primarias de su partido a Rick Santorum y a Newt Gingrich. En esta elección se está disputando la conducción de la política económica, la posibilidad de que Estados Unidos cuente con un sistema de salud pública de amplia cobertura social y, claro está, el tipo de política exterior que la que sigue siendo la principal potencia global desplegará en los próximos años. Dedicamos nuestra sección Contraste en Observatorio al análisis de esta jornada electoral en Estados Unidos y sus consecuencias internas y, por supuesto, para nuestro país. Pues ya estamos, les decía, en vivo desde el estudio de Ciudad Universitaria, aquí en Observatorio de TV UNAM, para hablar de Estados Unidos a propósito de la jornada electoral que se vive hoy allá. Embajador Silva Herzog, bienvenido a Observatorio. Fernando Escalante Gonzalvo, es un gusto tener aquí a dos conocedores de la realidad de los Estados Unidos. No nos vamos a detener a hacer las cuentas estado por estado, cómo van cayendo los votos. Creo que podemos hacer una reflexión de mayor aliento a propósito de la jornada electoral. Embajador, ¿de qué país estamos hablando cuando hoy nos referimos a Estados Unidos? Bueno, primero diría yo que me da mucho gusto estar aquí en TV UNAM, participar en este programa sobre un tema importante que está recibiendo la atención
pues ¿qué diríamos? De todo el mundo, porque de alguna manera la elección en los Estados Unidos va a afectar de una manera u otra a prácticamente todos los países del orbe. Y yo creo que Estados Unidos está pasando por una etapa particularmente interesante. Después de haber sido el país hegemónico, el gran líder económico, militar, cultural, a mí me parece que en los últimos años ha entrado en un periodo de cierto descenso. La importancia económica de Estados Unidos es hoy considerablemente menor de lo que era hace 10, 15 o 20 años. Ha surgido China, países emergentes, la propia Unión Europea, que de alguna manera han introducido un balance un tanto menos sesgado hacia los Estados Unidos. Es un país extraordinario, policultural, hecho mucho con inmigrantes, con una gran apertura, con grandes cualidades y también con grandes defectos. Y nosotros, bueno, pues tenemos la ventaja o la desventaja, como queramos llamarle, de ser los vecinos del sur. Y eso, repito, puede traer algunos beneficios, como de hecho lo está trayendo en materia comercial, pero por el otro también es una lata tener al monstruo pegadito a nosotros, ¿no? La influencia que tiene Estados Unidos sobre México es indiscutible y a veces no para bien. Yo veo un Estados Unidos que está perdiendo brillo. Ha descendido, repito, en materia económica, en materia militar, también han tenido en los últimos años un poco una actitud de menor beligerancia que veíamos hace unos cuantos años. Y bueno, pues el resto del mundo está viendo estos desarrollos con un gran interés, pero por otro lado también hay que reconocer que no hay quien lo sustituya en este momento. Dice el embajador Fernando que Estados Unidos ha perdido brillo en términos de la cohesión interna de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Qué sociedad acude a las urnas el día de hoy? A ver, yo creo que el dato fundamental para entender a la sociedad estadounidense, como mencionaba el embajador Silva Herzog, es el contraste entre el lugar que tenía y la sociedad que era hace apenas 15 o 20 años, sí, la sociedad que creía ser hace 15 o 20 años y la que es hoy. Y ese contraste es en mucho lo que se está decidiendo en la elección y lo que ha partido a Estados Unidos, un Estados Unidos básicamente el centro territorial del país y el sur desindustrializado, una zona con una economía en recesión desde hace mucho tiempo, de población fundamentalmente blanca, empobrecida, sin grandes ciudades, y unas costas, las dos costas, con grandes ciudades, con una enorme diversidad étnica, con gran presencia de minorías, etcétera, está muy dividido. Y entonces hay ese centro que vive la nostalgia de lo que fue, que seguramente no fue los Estados Unidos hasta hace nada, y las costas que están mirando hacia adelante. Entonces, típicamente las costas, estas grandes ciudades que han mantenido el crecimiento, que están tecnológicamente a la vanguardia, que tienen una población multicultural extraordinariamente compleja, etcétera, normalmente son progresistas, miran hacia adelante, mientras que ese corazón de país que se ha quedado anclado en un pasado y que mira con terror el futuro, es profundamente conservador. Yo creo que esa es, digamos, la gran fractura política tiene que ver con una percepción de la decadencia de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que aquí podría yo agregar, si me permiten, claro, algo que está muy en los comentarios generales. Estados Unidos está altamente polarizado. Y lo estamos viendo en los resultados preliminares de la elección de hoy en la noche. Seguramente quien nos está viendo ha visto o leído o escuchado cómo la carrera presidencial está muy parejita. 50-50, 48-47. Es una sociedad altamente polarizada y mucho por lo que dice Fernando. Hay gente que está mirando para adelante y hay otros que están mirando para atrás. Otros que quieren volver a lo que fue Estados Unidos hace 30 o 40 años o incluso más. Y otros, no quiero decir quiénes para no influir en el voto que usted va a dar esta noche,
y otros que están mirando para adelante, que están dándose cuenta de que el mundo ha cambiado, que estamos en un ambiente globalizado, en donde hay una serie de nociones como respeto a los derechos humanos, mayor libertad de expresión, que no concuerda mucho con la visión de algunos otros que están mirando para atrás. A propósito del tema de la polarización, y ya que menciona el 50-50%, quisiera que echáramos una ojeada a cómo van los resultados en este momento. Si podemos poner el mapa, vamos a recurrir a los recursos de CNN para presentarles a ustedes, con el crédito, por supuesto, a esta cadena de noticias en los Estados Unidos, el mapa del resultado hasta el momento que están ustedes viendo, como bien señalaba el doctor Escalante Gonzalvo, lo que tenemos en el centro es mucho color rojo, que es el voto republicano más conservador, y después hacia las costas otros colores. Ya vemos en la costa este-norte el azul predominante del voto, en este caso demócrata, y bueno, hacia la izquierda, en la costa oeste, pues lo que tenemos es que aún no hay resultados, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, California es un estado que seguramente van a ganar los demócratas. Entonces, en efecto, tenemos esta composición, y además podemos ver, creo yo también, ya cómo van los primeros votos de aquellos estados donde se ha ido resolviendo el número de compromisarios, y podemos ver los votos y el porcentaje de votos hasta el momento. Miren ustedes, ya se ha señalado mucho que por lo menos se necesitan 270 votos para tener más del 50% de los votos del colegio electoral. Entonces, bueno, estas cifras no son definitivas, solo nos dicen que, bueno, la cosa va marchando. Fernando, esta polarización. Sí, tiene muchos factores esto. Insisto en pensar que la decadencia es el principal de ellos, porque produce angustia, produce miedo y la necesidad de buscar algún culpable, ¿sí? Y hemos tenido la mala suerte, decía el embajador, de ser vecinos y de resultarles un culpable ideal para muchas cosas. La migración mexicana, las drogas mexicanas, los criminales mexicanos resultan un chivo expiatorio ideal para muchas cosas. Entonces hay una parte de esta población del centro y sur de los Estados Unidos para quienes esta polarización está mediada por México y los mexicanos, cosa que resulta dramática, porque uno de los hechos básicos de los últimos 30 o 40 años, que no quieren reconocer ellos ni nosotros, es que América del Norte existe. América del Norte es una realidad económica, política, cultural, hecha de redes densísimas de intercambios comerciales, políticos, culturales, demográficos. No lo queremos reconocer nosotros ni ellos. Entonces vivimos obsesionados con la frontera, ¿sí? Y con la raya, porque claramente esto es México y aquellos Estados Unidos. No, es América del Norte, todo el conjunto, hecho de asimetrías a veces muy violentas, y creo que el crimen organizado es seguramente el emblema más claro de lo que es América del Norte. Es un sistema de asimetrías profundamente violento en su estructura, ¿no? Asimetrías que también se están expresando dentro de la propia sociedad norteamericana, el crecimiento de la desigualdad, por ejemplo, en los últimos años. ¿Qué tanto se está jugando la política económica y la respuesta que den los Estados Unidos a esta etapa de bajo crecimiento que han tenido, y en general a la forma en que se deba enfrentar pues la crisis global, embajador? Sí, yo creo que este es un elemento que pocas veces se menciona. Estados Unidos es el país más rico, con el nivel de ingreso per cápita más elevado del mundo prácticamente. Hay por ahí algunos de los países árabes petroleros que tienen un ingreso per cápita superior, pero los Estados Unidos tienen el nivel de ingreso más alto del mundo para razones prácticas. Y sin embargo, de acuerdo con estudios recientes, la desigualdad económica en los Estados Unidos ha aumentado en los últimos años. Y de ahí que haya habido incluso una mención reiterada al 1%, el 1%
de los muy ricos, que capturan una proporción del ingreso nacional considerablemente elevada, mientras el 99% pues ve cómo este 1%, por cierto muy ligado con Wall Street, con el sector financiero, exactamente, pues ve cómo acumulan unas riquezas verdaderamente exorbitantes. Y luego lo que decía Fernando, esta asimetría que se ve entre regiones, niveles de ingreso, ocupaciones. Estamos viendo una sociedad que uno hubiera podido pensar que iba a encaminarse hacia una mayor, no digamos igualdad porque eso no existe, pero sí a una menor desigualdad. En los últimos años el proceso ha sido inverso. Fernando. No, sí, me interesa el tema de la desigualdad. O sea, se ha acentuado en todo el mundo en los últimos 20 años, junto con los procesos de liberalización económica, se ha acentuado la desigualdad. Es de tal naturaleza que ese 1% superior en los Estados Unidos captura alrededor del 23% del ingreso nacional. Es una desigualdad verdaderamente monstruosa, ¿sí? Y que desde luego influye sobre los procesos políticos y sobre la estructura social, económica, y ha hecho esa desigualdad que los Estados Unidos sean una extraña meritocracia. Y digo extraña porque efectivamente están muy orgullosos de que solo son los títulos académicos, por ejemplo, los que dan acceso a donde sea, pero las universidades son tan extraordinariamente caras que únicamente los más ricos pueden acceder a ellas. Es decir, que es una meritocracia que está trucada. El problema es que este 1% que controla las instituciones políticas y económicas termina estando tan separado del conjunto de la sociedad que comienza realmente a vivir en otro planeta, ¿sí? A vivir en otro mundo. Y esa distancia empieza a producir decisiones políticas catastróficas, ¿no? Ahora, esta distancia, este crecimiento de la desigualdad del que ustedes nos hablan, no necesariamente ha tenido una expresión política frente a este crecimiento de la desigualdad, sino quizás hacia los más débiles, hacia los otros, hacia los migrantes. Lo que sucede es que si esta población empobrecida, desempleada, que ve sus ciudades desmanteladas y sus industrias desmanteladas en el centro del país, en Kansas, en Colorado, en Dakota, en toda esa parte central de los Estados Unidos, le dicen que la culpa la tienen los profesores universitarios que están metidos en el gobierno de Washington queriendo regular sus vidas, y construyen, hay una retórica populista que tiene una larga tradición en los Estados Unidos, donde estos sectores más desfavorecidos fácilmente se convencen de que su enemigo es el gobierno que los trata de regular. Vamos, si les parece bien, a hacer un corte, vamos también a aprovechar para enlazarnos con el doctor Leonardo Curcio, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte aquí en la UNAM. Volvemos a esta conversación sobre Estados Unidos, el día de su elección, aquí en Observatorio en TV UNAM. Siga con nosotros.